Esa es la primera parte del repaso para el parcial. Voy a hablar de intervalos y de pruebas de hipótesis. El primero es el intervalo. Estos se van a dividir en dos tipos, de promedio y de proporción. De promedio es cuando se trabaja con valores absolutos. Por ejemplo, quiero ver el promedio de las edades de mis pacientes. Ahora la proporción va a ser cuando hablamos de porcentajes. Por ejemplo, quiero ver el porcentaje de personas atendidas en una clínica el fin de semana. Y es importante establecer el nivel de confianza. Este va a ser un valor entre 90% y 99%. Y este va a ser complementario a la significancia, o decir, alfa, en el mismo ejercicio o en el mismo ejemplo. Y entonces miraría como 1 menos alfa o significancia. Estos valores, tanto la significancia como el nivel de confianza, lo escoge cada uno. Pero si vas a trabajar con un ejercicio y ya escogiste una confianza, pues trabajas con la significancia complementaria. Entonces, los parámetros son promedio y proporción. Y la fórmula nos va a dar como tal el intervalo de confianza, es decir, nos permite hallar límite superior y límite inferior. Entonces, para el promedio trabajamos con X barra, más o menos, el error de muestreo, que es lo mismo que nivel de confianza. Y para proporciones P, más o menos, el error de muestreo, nivel de confianza. Y pues más adelante ya voy a detallar como cada uno. Y acá que es importante, que estas son las fórmulas, esto no hay que aprendérselo, pero es importante pues como para entenderlo. Es exactamente lo mismo que está aquí abajo copiado en letras. ¿Qué es importante acá? Como vemos en proporción trabajamos con Z. ¿Por qué? Porque con proporción debemos trabajar sobre un porcentaje de la población. Por eso es importante trabajar con Z, que lo que hace es decirnos el total de la población. Entonces, en primer lugar, ¿qué es promedio? Vamos a datos, análisis de datos, estadística descriptiva. Y entonces pues esta parte ya es muy fácil de hacer. Se seleccionan los datos en el rango de entrada. ¿Qué es importante acá? Resumen de estadísticas, que es esta parte, esta cuenta, y el nivel de confianza, que es este último dato. El porcentaje lo define cada persona. Y dependiendo pues del ejercicio o del estudio en el que se trabaje. Entonces, ¿esto para qué nos va a servir? Para, como decía antes, establecer los límites y así tener el intervalo. Entonces, el límite superior va a ser la media más el nivel de confianza. Estos se suman y pues va a dar el límite de arriba. Y el límite de abajo pues va a ser restándolo. Y todo lo que esté entre esos datos es lo que nos importa. ¿Cómo se traduce esto? Con una confianza del X% podemos decir que el promedio de X datos del estudio, digamos que se estudió, no sé, el promedio de las edades de mis pacientes, está entre límite superior y límite inferior. Ahora, la proporción maneja el mismo proceso, o sea, es el mismo paso a paso, pero la interpretación es diferente. Porque después de sumar y restar, la medida y nivel de confianza para hallar los límites se multiplica por 100 y se halla el porcentaje. ¿Cómo se leería esto? Con una confianza del X% podemos decir que la proporción de personas en la población está entre límite superior en porcentaje y límite inferior en porcentaje. Dos cosas importantes de acá. Primero, esta parte en la población, porque estamos trabajando con Z. Z es toda la población, entonces no puedo decir la proporción de personas de mi muestra o algo así. Tiene que ser de la población que estoy estudiando. Y lo otro importante que son los porcentajes, porque estamos trabajando en proporción. Y pues como dato adicional, a veces nos dan valores cualitativos y no podemos trabajar con ellos, debemos convertirlos a cuantitativos. Por ejemplo, eh, me dan el género de los pacientes, femenino, masculino, quiero ver qué proporción son mujeres. Entonces, muy fácil, a cada uno le asigno un valor de 1 y de 0 y ya con eso sí puedo trabajar. Pero digamos que no me dan esos datos, sino que me dicen, mira, hicimos una muestra de satisfacción, sí, una encuesta de satisfacción y nos dio que, y teníamos como 5 parámetros, malo, muy malo, irregular, bueno y muy bueno.
y pues queremos evaluarlos. ¿Qué porcentaje dijo que le parecía, digamos, bien el servicio? Entonces vamos a establecer como grupos, dos grupos. El primero, digamos que sería malo, muy malo, regular. Y el otro, bueno, muy bueno. Y pues a cada uno se le asigna un valor de 1 y de 0. Y ya con esos valores es que sí vamos a trabajar. Ahora, ya eso sería todo con respecto a intervalos. Y sigue la parte de pruebas de hipótesis. Es importante lograr establecer las hipótesis y seguir un paso a paso. El primero es establecer la nula y la alternativa. La nula es h sub 0, que es lo que el investigador busca rechazar, y la alternativa es h sub a, que es lo que el investigador desea probar. Y pues en el segundo paso hay que seleccionar el nivel de significancia alfa, que este es, como ya expliqué, complementario al nivel de confianza y es similar, un valor entre 1% y 10%. La diferencia es que acá los vamos a trabajar en decimales, no en porcentaje. Entonces va a ser 0,01 hasta 0,1 o 0,10. Es muy importante acá definir áreas de decisión. ¿Qué es esto? Establecer cómo vamos a hacer nuestras hipótesis, si algo cumple o no cumple. Por ejemplo, yo digo que estoy haciendo un jugo de cajita y que tiene al menos 5 gramos de frutas. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que tiene mayor o igual a 5 gramos, esta sería mi hipótesis nula, y lo que sobra, que es menor, es mi hipótesis alterna. ¿Cómo sé que esa es la nula? La que contenga el igual siempre será la nula. Entonces acá lo vemos gráficamente, que es más fácil de entender. Como vemos acá, todas tienen el igual. Entonces este era el ejemplo que yo decía, que la media es mayor o igual a el valor que yo decía. Por ejemplo, lo de los 5 gramos de fruta. Ahora supongamos que yo digo que tiene máximo 5 gramos de azúcar, es decir, no puede pasar de 5 gramos. En este caso tomaría la primera, que es menor o igual a 5, y ya si se pasa de 5 no nos sirve, va la alternativa. O que estoy haciendo un medicamento y tiene que tener sí o sí 5 miligramos de un componente, pues tiene que ser muy exacto, solo 5. Si es diferente no nos sirve. Y eso nos va a dejar unas zonas de rechazo, que van a ser las colas. Esto nos va a servir ya para trabajar en el Excel. Entonces, por ejemplo, si yo digo que mi alterna es la que tiene el mayor, voy a decir que tiene una cola derecha o superior. Pero si mi alterna es la que tiene el menor, va a tener es una cola izquierda. O sea que los datos desde la cola derecha hacia atrás son los que me sirven, mientras que los datos de la cola izquierda hacia adelante son los que me sirven en cada uno de estos dos casos. Y pues ya en la última es que tanto los datos como en una cola como en la otra no nos sirven para nada. Y ya después de esto sigue el paso 3 de establecer hipótesis, que es definir la distribución a utilizar, es decir, la estandarización. Por ejemplo, Z normal, Z se utilizaría distribución normal estándar, o para T se utilizaría T de student. Esto depende si conocemos o no la población. Si la conocemos usamos Z, porque conocemos el total de la población. Si estamos trabajando con una muestra, usamos T de student. Para el paso 4 vamos a formular la regla de decisión y la región de rechazo. ¿Cómo se hace esto? Vamos a decir rechazo la hipótesis nula si y solo si el valor P es menor al alfa o la significancia. ¿Y para qué nos sirve esto? Para poder ya comparar. Entonces, si el valor P es menor al alfa, o sea, si cumple esto, ¿qué va a pasar? Rechazo la hipótesis nula, o sea, me quedo con la hipótesis alternativa, la que no tiene el igual. Y si el valor P es mayor al alfa, pues no se cumple, no rechazo, y mi conclusión estaría orientada a la hipótesis nula. Y pues ya con esto se define la conclusión contextualizada, pues depende mucho de qué estamos evaluando. Entonces tenemos diferentes pruebas de hipótesis dependiendo si es para media, si es para proporción o si conocemos o no la varianza. La primera es la hipótesis para la media con varianza conocida. ¿Qué quiere decir esto? Trabajamos con Z, o sea, conocemos toda la población. O sea, vamos a utilizar esta fórmula de acá. Primero vamos a establecer qué datos tenemos. Tenemos un mu, que es lo mismo que decir nuestra media, nuestro promedio, que es el que vamos a plantear en la hipótesis. Por ejemplo, yo digo que lo mismo, lo de los 5 gramos de fruta. Entonces mi mu sería 5. La X barra va a ser la media de
pues de la población, normalmente cuando es varianza conocida la dan de desviación de la población y pues es esta misma acá sigma, pero pues más bien para usar D debemos usar esta formulita de acá abajo, que sería sigma sobre raíz de n. Esta es la que con la que vamos a trabajar y pues que es n, es nuestra muestra, nuestra cantidad de datos. Entonces, en el Excel, ¿cómo se coloca? Vamos a ir a función y vamos a usar distribución.normal.n. Entonces, esta lo que hace es devuelve la distribución normal para la media y la desviación estándar especificadas. En X vamos a poner la media, que es esta de acá. En media vamos a poner la de la hipótesis, que es mu. En la desviación estándar hay que poner la desviación, pero ya con la fórmula, o sea, sobre raíz de n. Y en acumulado 1, o sea, verdadero. Y el resultado que es el valor P que se compara con la significancia para poder concluir la hipótesis. La segunda prueba de hipótesis es para varianza desconocida. En este caso se utiliza T. Acá vemos Tcal. Y los datos que necesitamos es lo mismo, el mu, la media. En este caso no va a ser con D, sino que va a ser con S, porque estamos trabajando con tstudent. Y en la N se va a trabajar con muestra o cuenta. Porque digo cuenta, muchas veces lo que se dan es los datos y la media y la cuenta hay que hallarlas. Y con ello también la desviación. Entonces acá la tenemos, la media, esto se hace con estadística descriptiva, la desviación y la cuenta. Esos son los datos importantes que habría que tener en cuenta. Esta es la fórmula igualmente y esto, miren que es curioso porque es lo mismo que decir media de la muestra menos error estándar, que es muy similar a lo que se veía en intervalo, media de la muestra menos error estándar o error de muestreo. Por eso se dice pues que son como muy complementarias. Ahora, pruebas de hipótesis para la medida con varianza desconocida ya en el Excel aplicado. Entonces, aquí sí depende si estamos trabajando con cola derecha o cola izquierda. ¿Qué es cola izquierda? Cuando la alterna tiene el menor. Cola derecha cuando la alterna tiene el mayor. Entonces, distribución.t.n, que es de student para cola izquierda, la usamos cuando tenemos cola izquierda. ¿Y cómo se utilizaría acá? En X va el tcal, que es este que se calcula acá, o sea, uno lo calcula. Los grados de libertad, que van a ser n-1 o cuenta -1. Y acumulado, que va a ser 1, o sea, sí. Y la distribución de cola derecha es incluso más fácil, porque no hay que colocar el acumulado. Es solamente la tcal, que se halla con la fórmula, y los grados de libertad, que es n-1 o cuenta -1. Y el resultado es el valor P, que se compara con la significancia. Ahora, para pruebas de hipótesis, para la proporción, estas van a ser pues cuando no se esté trabajando con medias, sino con proporción, o sea, pi. Entonces, pi es la que vamos a establecer en la hipótesis. Es como por decir mu, pero de proporciones. Entonces, por ejemplo, digo que estoy evaluando el 50, o sea que establezco en mi alterna que al menos el 50% de pacientes son mujeres. Pues esta sería acá el pi. P va a ser la proporción, que es lo mismo que decir mi X de la muestra. ¿Y qué pasa si no lo tenemos? Hallarlo es súper fácil, es X sobre N. ¿Qué quiere decir esto? Digamos, me dicen, de 100 pacientes, 20 pues son como los que poseen la característica. Entonces, pues sería 20 sobre 100, o sea, es muy sencillo. Ahí toca es como mirar los datos que nos dan. Y pues n va a ser la muestra exactamente igual. Acá ignorar esta parte ya que normalmente pues no se halla con estadística descriptiva, sino que más dan en los datos porque es con z calculada y z es con toda la población. Entonces, esta es la fórmula, se ve súper compleja pero es súper fácil, es proporción, que es x sobre n o la que nos den, menos pi sub 0, bueno, que va a ser el pi de la hipótesis, digamos lo que decía el 50%, el 75%, el que esté en la nula, sobre la raíz de pi,
sub 0, paréntesis 1 menos pi sub 0, paréntesis sobre n. ¿Qué va a hacer esta parte? La desviación. Pero pues en este caso se calcula de esta forma, ¿no? Y hay dos formas de hallarlo. La primera es con la z calculada, que es hacemos toda esta fórmula a mano y ya con eso nos da, bueno, y acumulado 1, para esto usamos la distribución normal estándar n y nos va a dar ya el valor p, que va a ser el que comparo con la significancia. Pero si no tengo calculadora, me da pereza hacer como todo el cálculo. Entonces nada más pongo x, que va a ser la proporción, que pues va a ser esta p de acá, media, que va a ser la de la hipótesis, que va a ser esta pi de acá, y desviación estándar, que esta sí toca copiar toda esa formulota, que es la de la pi, paréntesis 1 menos pi sobre n, bla, bla. Esa sí o sí toca hacerla a mano. Y o en el Excel, pues en su defecto. Es decir, esta función no nos la hace. Y acumulado 1. Me faltó decir, la función es distribución.normal.n. En esta es estándar, en esta es normal. Y pues ya lo que he resultado es el valor p que comparo con la significancia. Ya si me sobra tiempo o quiero asegurarme, puedo hacer las dos perfectamente. Entonces lo hago con z calculada y lo hago de esta forma, con la distribución normal estándar. Y me faltó señalar que en esta también se puede hacer lo mismo. O sea, como ven acá estamos usando distribución normal estándar, pero aquí también estamos trabajando con z calculada. Entonces lo hago con z calculada. Y pues para esta es distribución normal estándar n. Y eso es todo con respecto a pruebas de hipótesis.